Hola, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a desmenuzar un tema interesantísimo y del que todos hemos escuchado hablar, el impacto metabólico. Específicamente, vamos a entender cómo reacciona realmente nuestro cuerpo al azúcar y a las harinas refinadas. El objetivo de hoy no es asustar a nadie ni ser exagerados, para nada. Simplemente vamos a ver paso a paso, de manera muy clara, qué es lo que pasa exactamente en el interior de nuestro organismo cuando consumimos estos alimentos en nuestro día a día. A ver, arranquemos con uno de los mitos más grandes que existen. Seguro han escuchado la pregunta, ¿es el azúcar un veneno? Bueno, la respuesta corta es un rotundo no. O sea, un pedazo de pastel no tiene una toxicidad mortal ni mucho menos. El verdadero problema, y aquí es donde se pone interesante la cosa, empieza cuando estos alimentos se vuelven los protagonistas diarios de nuestras comidas. No es el postre ocasional de una fiesta lo que detona los problemas metabólicos, sino esa costumbre de consumirlos en grandes cantidades todos los santos días. Pasemos a nuestra primera sección, el impacto inicial. Vamos a explorar esa reacción inmediata, literal, ese primer instante en el que los carbohidratos refinados tocan nuestro sistema digestivo. Lo que ocurre aquí es una reacción en cadena fascinante. Imagínense por un momento que el cuerpo es como el motor de un coche deportivo súper fino. Cuando le metemos harina blanca o azúcar, el primer paso es una digestión rapidísima. Es como inyectarle combustible de alto octanaje que ni siquiera requiere esfuerzo para procesarse. Al absorberse tan rápido, brincamos al paso 2, un pico tremendo de glucosa en la sangre. Es el equivalente biológico a pisar el acelerador a fondo de un segundo a otro. Y claro, ante esta inundación repentina de energía, el cuerpo entra en estado de alerta y llegamos al paso 3, la liberación de insulina. Y para entender bien ese último paso, tenemos que hablar de esta hormona. La insulina es, básicamente, el equipo de emergencias del cuerpo. Cuando hay demasiada azúcar en la sangre, la insulina entra al rescate para retirarla rápidamente y meterla a las células. Si justo en ese momento estamos corriendo, trabajando o haciendo ejercicio intenso, perfecto, usamos esa energía. Pero si estamos sentados, bueno, el cuerpo es muy ahorrativo y guarda toda esa energía extra en forma de grasa para usarla después. Pero claro, la física y la biología no perdonan. Todo lo que sube tan rápido forzosamente tiene que bajar. Esa caída brusca de glucosa explica muchísimas cosas que vivimos a diario. ¿Les suena esa pesadez y ese sueño tremendo que da a media tarde después de comer? ¿O el volver a tener un hambre voraz a las 2 horas? ¿O esa ansiedad incontrolable por ir a buscar unas galletas? Bueno, no es falta de fuerza de voluntad, es literalmente nuestro cuerpo reaccionando al bajón repentino de energía y pidiendo auxilio químico a gritos para volver a estabilizarse. Lo que nos lleva directo a la sección 2, la trampa del cerebro. Vamos a ver por qué biológicamente es tan difícil resistirse a este tipo de comidas. Y aquí hablamos de los sospechosos de siempre. El clásico pan dulce, las donas, las galletas, los pasteles o esos cereales súper azucarados del desayuno. Lo que hace que esto sea una bomba irresistible es la combinación precisa de carbohidratos de rápida absorción, azúcar y grasa en un solo bocado. Un dato curioso de biología evolutiva, esta combinación exacta casi no existe junta en la naturaleza, excepto, y escuchen esto, excepto en la leche materna, que está diseñada para el crecimiento súper rápido de un bebé. Por eso, cuando los adultos comemos esta mezcla, nuestro sistema de recompensas se vuelve literalmente loco. Y todo esto sucede por una palabra mágica, dopamina. Al comer estas combinaciones detonantes, el cerebro libera esta sustancia química fuertemente asociada al placer y a la recompensa. Es tan potente que nuestro cerebro rápidamente crea hábitos repetitivos. Por eso de repente sentimos esa urgencia tremenda por comernos un postre o un pan dulce, incluso después de una comida donde el estómago ya está llenísimo. No es hambre real, es simplemente el cerebro queriendo sentir otra vez esa oleada de placer. Pasemos a la sección 3, efectos a largo plazo. Ya vimos la montaña rusa de un solo día, pero ¿qué le pasa a nuestro motor interno cuando repetimos este ciclo todos los días durante años? Lamentablemente, mantener al páncreas trabajando a marchas forzadas por tanto tiempo cobra una factura altísima. Con los años el cuerpo simplemente se cansa y pierde sensibilidad a la insulina. Es como si la cerradura de las células ya no reconociera la llave. Y esto dispara los riesgos. Empezamos a ver obesidad, especialmente la que se acumula en el abdomen. Aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, aparecen problemas serios como el hígado graso, la presión alta y bueno, hasta los dientes sufren por el ácido de las bacterias que se alimentan de todo ese azúcar. Ojo, que no todo se trata de diagnósticos médicos graves. Hay un impacto silencioso en nuestro día a día. Ese exceso constante de azúcar nos mantiene en un estado de inflamación crónica. Puede que no nos duela nada específico, pero vivimos arrastrando un cansancio frecuente, andamos irritables por cualquier cosa, o peor aún, sentimos esa molesta niebla mental donde nos cuesta muchísimo enfocarnos en el trabajo o en el estudio.
Llegamos a la sección 4, el factor del pan. Porque hay que ser justos, no todos los carbohidratos hacen el mismo daño. Hay que ponerle un poco de matiz a este asunto. Si comparamos estos dos escenarios, la diferencia es el día y la noche. De un lado tenemos el típico pan blanco industrial, pura harina refinada, cero fibra y casi siempre azúcar escondida. Para nuestro cuerpo, comerse esto es casi igual de rápido que comerse unas cucharadas de azúcar pura. Pero del otro lado tenemos un verdadero pan artesanal integral, con el grano entero. Con este último, el cuerpo tiene que trabajar de verdad para procesarlo y digerirlo, lo que se traduce en niveles de glucosa muchísimo más estables. El nivel de procesamiento lo cambia todo. Así que pasemos a nuestra última sección, la número 5, calidad y equilibrio. La idea aquí no es vivir a base de prohibiciones, sino aprender a jugar inteligentemente con nuestra comida. Miren, aquí está el secreto para entender todo este panorama. Como dijimos al principio, el villano de la historia no es comerse un postre delicioso de vez en cuando. Eso es parte de la vida. El verdadero problema, el que realmente nos pasa factura, es la cantidad excesiva, la frecuencia diaria y la pésima calidad de lo que comemos. Lo que realmente desgasta nuestra salud es ver normal el tomarse un refresco o comerse un pan dulce todos los días de la semana o incluso en cada comida. Si cuidamos la calidad y la frecuencia, cambiamos por completo las reglas del juego. Además, hay una regla biológica que es innegable. Nuestro cuerpo, y sobre todo nuestro cerebro, necesitan glucosa para funcionar. No se trata de privar al cerebro de su combustible básico. Pero la clave está en entender que jamás, bajo ninguna circunstancia, nuestra biología nos exige grandes cantidades de azúcares refinados fabricados en laboratorios. Necesitamos energía, sin duda, pero de dónde viene esa energía importa muchísimo. Entonces, ¿de dónde sacamos ese combustible de primera calidad para que nuestro motor rinda al máximo? Pues de las fuentes más naturales. Hablamos de la fruta fresca, la avena, el arroz, la papa, los frijoles. Todos estos nos dan energía para trabajar o entrenar duro, pero con una ventaja espectacular. Esa energía viene empaquetada con vitaminas, minerales, agua y un escudo protector maravilloso. Y ese escudo protector se llama fibra. Es estructuralmente increíble. Cuando entra al sistema digestivo, la fibra se convierte en una especie de red que hace que el azúcar pase a la sangre de a poquito, de forma constante y lenta. Evita por completo esos picos agresivos que funden a nuestro páncreas. Si a esto le sumamos una buena porción de proteína y nos mantenemos activos físicamente, tenemos la receta perfecta para mantener la glucosa totalmente bajo control. Así que, para cerrar este análisis a fondo, nos queda una pregunta muy importante para reflexionar. Después de ver exactamente cómo reacciona nuestro motor interno a las harinas y azúcares refinados contra lo que pasa cuando elegimos comida real e integral, surge la verdadera duda. ¿De dónde va a salir la energía para nuestro cuerpo el día de mañana? Conocer cómo funcionamos por dentro es el primer paso para vivir mejor y por más tiempo. Sabiendo la tremenda reacción en cadena que provoca cada bocado, ¿qué calidad de combustible vamos a elegir poner en nuestro motor a partir de hoy?